esta conferencia de inauguración de las actividades del Departamento de Psicopatología del NUCEP. Agradecer en primer lugar a Vicente Palomera por venir una vez más a Madrid al trabajo del departamento. No es la primera vez, siempre de una manera muy generosa viaja y hace el esfuerzo de venir a trabajar con nosotros. Él es psicoanalista en Barcelona, miembro de la LP y de la NUP, docente del Instituto del Campo Freudiano y autor de numerosos artículos y textos. Bueno, el currículum de Vicente es muy amplio y extenso. Tendría que tomar mucho tiempo para hablar del currículum de Vicente Palomera, de todo lo que él tiene en relación al tema que nos ocupa del trabajo del Departamento de Psicopatología este año, que es el debate de Lacan y los postfreudianos. Una de las cosas que hemos leído, al menos que yo he leído, que me han interesado siempre mucho y que recomiendo, es el libro de Pioneros de la Psicosis, que creo que fue su tesis doctoral, si no recuerdo mal, sí, en París 8, está publicado en la colección de RBA, la colección de credos de RBA, y que recomiendo para leer. Cuando en el departamento nos planteamos este trabajo de Lacan y los postfreudianos, básicamente es por dos razones. La primera, porque en los espacios del NUCEP normalmente este tema es un tema que consideramos que se trabaja poco, se estudia poco, y es un cierto vacío que queríamos trabajar e investigar. Y segundo, porque cuando surgió la idea en la comisión que coordina el departamento, alguien la sugirió y nos encantó, porque a nosotros mismos nos pone a trabajar. Vamos a trabajar a partir de la clínica, de lo que es los postfreudianos. Son muchos autores, no sabemos de qué va a hablar hoy Vicente Palomera, supuestamente de la transferencia y la contratransferencia, pero él siempre nos sorprende. Entonces, bueno, ya veremos. Pero bueno, en el departamento la idea es trabajar el debate de Lacan a partir de las referencias de Lacan con los postfreudianos, tomando como referencia, hoy es la conferencia de Vicente, después trabajaremos Donald Winnicott con el caso clínico del psicoanálisis de una niña pequeña, después trabajaremos Melanie Klein con el caso Dick, trabajaremos a Chris, el famoso caso de los sesos frescos, a Maurice Catan, a propósito de un caso de caso H, aspectos estructurales de un caso de esquizofrenia. Después Maurice Bouvet, la envidia de pene, una neurosis obsesiva, y terminará Gustavo de Sal con una conferencia de cierre sobre Víctor Tau, el genio olvidado del psicoanálisis. Entonces, todos estos trabajos, digamos, estas referencias, hemos elegido estas, hay muchas más, por supuesto, pero podemos abarcar todas. Lo trabajaremos los miembros del departamento, que son Beatriz García, yo mismo, Rodrigo Bilbao, Antonio Severino, Rosa López, que está en la mesa, y Gustavo de Sal, que hará la conferencia de cierre. Entonces a nosotros mismos nos despertó mucho interés, porque nos va a poner a trabajar y a retomar estos textos que creemos que son fundamentales en la historia del movimiento psicoanalítico. Hoy supuestamente vamos a hablar de la transferencia y contratransferencia como uno de los grandes debates. Vicente va a dar un contexto general sobre estos temas a partir, seguramente, de algún autor de la época. Y la transferencia es el modus operandi del psicoanálisis, el motor terapéutico de la cura y el resorte en la que se apoya el tratamiento. Y siempre el manejo de la transferencia ha sido una de las cuestiones más espinosas y complejas para el analista en la experiencia analítica.
En la historia del movimiento psicoanalítico, el debate de la doctrina de la transferencia y sus consecuencias clínicas ha sido extenso y polémico. Lacan responde de forma polémica, en particular con las corrientes postfreudianas, como la psicología del yo, que para él reducen y anulan el carácter innovador del descubrimiento de Freud. Ya está haciendo dibujitos y esquemas, Vicente. Muy bien. No hay acuerdo sobre la naturaleza de la transferencia, sobre su funcionamiento, ni sobre el lugar que ocupa el analista en el mismo dispositivo. De la misma manera, hay radicales diferencias en la concepción del final del análisis y del deseo del analista entre las diferentes corrientes de la comunidad analítica. Hay que considerar que los debates sobre el encuadre de la sesión analítica y de los resortes de la misma transferencia fueron parte de las discusiones fundamentales que implicaron la exclusión de Lacan, finalmente, de la Asociación Psicoanalítica Internacional fundada por Freud. Desde 1953, en que empiezan en París la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, en la que participa Lacan, se separa de la Sociedad Psicoanalítica de París. Hay todo un gran debate, que no voy a entrar en detalles para darle la palabra a él, pero entre los años 50 y 60 se produce un gran debate en la IPA, hasta que finalmente Lacan es excluido como didacta y inicia su propio seminario y funda finalmente su propia escuela en el año 64. En fin, tenemos un trabajo que espero que despierte mucho interés y que empieza hoy con Vicente Paloma. Adelante, Vicente. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a empezar a trabajar entonces con este tema que me propuso Santiago Castellanos, en nombre del taller del Departamento de Psicopatología, sobre los postfreudianos. Y yo diré que me gustó el tema y enseguida dije que sí, porque durante un tiempo largo acostumbrábamos a trabajar, me refiero en los momentos de la construcción del Seminario de Campo Freudiano en Barcelona, con textos que nos obligaban a leer a los postfreudianos. Me refiero a variantes de la curatipo, los escritos, y vamos a los escritos. Lacan cita aquí quiero hacer una aclaración. Hablamos de postfreudianos y yo los diferencio de los contemporáneos de Freud. Es decir, en realidad están los contemporáneos de Freud, son Ferenczi, son Abraham, son los colegas Federn, etcétera, con los cuales Freud compartía y se reunían en Viena o en Berlín. Y el mismo Reich. Wilhelm Reich, etcétera. Yo me sitúo a los postfreudianos, me refiero a aquellos que son de la segunda generación, ¿no? Pero que sobre los que Lacan, que pertenecía también a esa segunda o tercera generación de analistas, si nos situamos en la filiación de los hijos de Freud, podemos decir así, ¿no? Lacan se analiza con Loewenstein, que se analizaba con Hans Sachs, que es el miembro fundamental del Instituto de Berlín, Hans Sachs, que después emigró a Boston, estuvo en Boston y organizó la Sociedad Psicoanalítica de Boston. Entonces, hay varias generaciones. Me importa señalar que lo que hace Lacan en un gran periodo de su enseñanza, fundamentalmente lo que llamamos el retorno a Freud, es decir, el Lacan de los años 50, desde el seminario 1 hasta el seminario 10, Lacan se dedica a comentar casos clínicos de lo que llamamos postfreudianos, es decir, con los colegas y miembros de la Asociación Psicoanalítica de la Internacional. Entonces yo he pensado hoy situar este primer punto, es decir, Lacan hace este trabajo de lectura de casos clínicos muy interesantes que Santiago decía cómo construir una brújula. Bueno, la brújula nos la da Lacan si vamos buscando todos los casos clínicos sobre los que él trabajó, sobre los que él hizo incluso una labor de control de los casos.
Es muy interesante. Lacan es famoso cuando presenta la tesis de la paranoia en el 32. Dice usted que lo había leído todo lo que se cita en la tesis de la paranoia sobre la paranoia en la escuela alemana, la francesa, etcétera, se lo leyó todo. Bueno, era un lector voraz, increíble, Lacan. Y se leía los trabajos, las presentaciones clínicas de sus colegas de la IPA, la escuela inglesa, la Ego Psychology. He puesto en la pizarra un triángulo porque Lacan habla, para situar los postfreudianos, yo diría que hay una cita que convendría recordar, que está en la dirección de la cura. En la dirección de la cura, en la página 587, dice Lacan, se necesitan por lo menos 3 lados para una pirámide, aunque fuese de herejía. Esta pirámide que construye Lacan, tenemos la relación de objeto, la escuela de la relación de objeto, que es la escuela, podríamos decir así, kleiniana, los Klein y los discípulos de Melanie Klein, la Ego Psychology o la psicología del yo, fundamentalmente, Anna Freud y la escuela americana, Chris, Loewenstein, Hartmann, ¿no? Que van a desarrollar, van a expandir el psicoanálisis de una determinada orientación que Lacan va a criticar, va a ser muy crítico. Y luego aquí en esta pirámide de herejía cita a algunos que no encajan dentro de estas dos corrientes, pero que forman esta columna, que vienen de los húngaros fundamentalmente. Ferenczi, ¿no? Sándor Ferenczi, sabemos muy bien la posición de Ferenczi en relación a la transferencia con Freud. La de Balint, autor que cita a Lacan, que trabajamos muchos textos. Lacan en una época, para hablar del final del análisis, se apoya en Balint, que es un húngaro que está instalado en Manchester, en Inglaterra. Tiene una posición, digamos, relativamente central, porque estaba ocupado. El debate en Inglaterra era fundamentalmente entre los anglosajones, eran kleinianos, anafreudianos, era una guerra. Glover tiene también una... Ahí estaría Jung también. ¿Eh? Ahí estaría Jung. Jung no alcanza, digamos, a tener una posición central. Además, hay un momento determinado donde pasa a ser... Hay un enfrentamiento, una polémica sobre el uso del nombre de psicoanálisis por parte de Jung, y hay una decisión que no puede utilizar el significante psicoanálisis. Entonces, por eso está psycho-análisis, siempre que vemos los... de Jones, Ernest, entendí Jung. No, Jung, no, perdón. Entonces Ernst Jones. Por supuesto, Ernst Jones, que además no es un postfreudiano, es un contemporáneo de Freud. Es el biógrafo de Freud oficial y que tiene, Lacan dedica algunos escritos fundamentales sobre el simbolismo y sobre el debate sobre la sexualidad femenina, sobre el concepto de afánesis, es decir, que es un autor con el que dialoga. Hay una... entonces yo lo que señalaba es que hay estos autores, Balint, Strachey, James Strachey, que es el traductor de las obras completas de Freud al inglés, con Alex Strachey, su mujer. Y me olvido de uno, Balint, Strachey y Ferenczi. Bueno, fundamentalmente son los que citan aquí. Es decir, si nosotros vamos, y para hacer la brújula esta el estudio de los casos clínicos que nos interesan de los autores, yo diría que están entre variantes de la cura tipo y la dirección de la cura, tenemos ya una buena suma. Pero si una buena bibliografía. Pero si vamos a los seminarios, es muy interesante. En el seminario número 1, ¿cuál es el primer caso que va a comentar Lacan? Es el caso, y además daré la referencia a un artículo que creo que es muy oportuno leer ahora, es el caso cita Annie Reich, Lacan, pero es Margaret Little. Hay un error. No es Annie Reich, la mujer de Wilhelm Reich, la mujer, sino Margaret Little, que que se analizaba con Ella Sharp. Ella Sharp era una profesora, una maestra pedagoga inglesa que fue a analizarse con Freud. Y es una analista que Lacan apreciaba mucho, es una teórica de la transferencia. Y Lacan comenta un caso de ella, por ejemplo, en el seminario sobre el deseo y su interpretación, el caso del paciente, el análisis de un sueño completo, que son 4 sesiones o 5 dedicadas a esta autora, el caso de Ella Sharp, de una neurosis obsesiva,
el análisis de un sueño. Ella Sharp era una especialista en Hamlet también, en estudios lingüísticos, y enseguida pasa a hablar de Hamlet, el caso de Hamlet como un caso clínico. Es decir, que la relación de Lacan con los colegas psicoanalistas durante los años 50 era muy intensa, de lectura. Había algunos que él apreciaba, que estimaba en su calidad, digamos, por lo que aportaban, y con los que dialogaban. Por supuesto, Winnicott, que vais a trabajar, Winnicott. Bueno, Winnicott, Lacan lo dice claramente, él toma el concepto de precursor del objeto A, el objeto transicional de Winnicott, como sabemos. Es decir, que constantemente hay en este diálogo con sus colegas, y que dará por terminada esta lectura y comentario de estos casos clínicos de sus colegas cuando la IPA considera buena la idea de expulsarlo de la IPA. Entonces, podemos decir, así se acaba. Perdemos, digamos, al gran lector de la clínica psicoanalítica que había en los años 50 en el caso. Concluye en realidad en el seminario 10, el seminario sobre la angustia, donde aporta los trabajos de psicoanalistas inglesas, habla de Lucy Tower, Margaret Little, Barbara Lowe, etc. Toma todos los casos de mujeres que hablan de exposición y hablan de la contratransferencia, que era un tema central en la escuela inglesa, hablar de la contratransferencia. Y Lacan va a tomar 3 mujeres que hablan de la contratransferencia como una manera de situar el problema del deseo del analista, como una especie de precursor del deseo del analista, que es un término que Lacan, esta función del deseo del analista, es algo que va a introducir años después, en el 67 en concreto, con la proposición de octubre de 1967, ¿no? Entonces, la innovación teórica de Lacan, de este periodo del retorno a Freud, es inseparable de esta lectura de los postfreudianos. Y quiero decir que me parece muy sano, muy inteligente y muy apetecible la idea de ponerse a trabajar, leer los casos y el comentario que hacía Lacan, que es lo que quiero mostrar hoy con un caso, con un autor. Un escocés no tan conocido, pero sobre el que habla Lacan para ilustrar críticamente lo que es la cura analítica dirigida según la idea de la corriente de las relaciones de objeto, la llamada relación de objeto, Object Relationships. Entonces, esta corriente, que está vinculada a Melanie Klein, sin embargo, tiene un autor importante que es comentado por Lacan en el seminario 2, al final, en un capítulo que se llama Análisis objetivado. Y que voy a tratar de introducir. Ahora, antes quisiera decir que Lacan responde a todos estos autores de alguna manera, como vamos a ver cómo hace con Fairbairn, Ronald Fairbairn, que está en la pizarra, he puesto el nombre. Estas opiniones las trata siempre como, considera que son hombres honorables, hombres y mujeres honorables, como diría Shakespeare. Son todos analistas de valor, apreciables. Y entonces no es con ambición de sátira que Lacan va a comentarlo, sino para aprender algo de la clínica de estos analistas, y para aportar, para interrogar sobre la estructura del dispositivo. ¿Qué aportan a la estructura del dispositivo? ¿O a qué falta? Podríamos decir así, más bien lo que Lacan se interroga, ¿a qué falta? Cada uno de estos autores que él va a comentar responde con su originalidad. De buena manera, todos estos autores tienen algo original, inventan algo. Entonces, yo situaría ya para empezar a construir la brújula que me planteaba Santiago al entrar, ¿no? Que hay que hacer una brújula para trabajo con los postfreudianos. Diría que es necesario que los psicoanalistas hoy, porque Lacan dice que no hay transmisión del psicoanálisis, que cada analista está obligado, o está, digamos, más invitado a tener que inventar el psicoanálisis. Y Miller decía hace poco, digo, sí, bueno, pero hay que tomarlo en el sentido que Picasso decía que todo pintor ha de reinventar la pintura. Pero claro, estos autores, estos pintores tienen que conocer la historia de la pintura antes de ponerse a hacer, ¿no? El arte del siglo XX. Hay que conocer Velázquez, hay que conocer los primitivos, etcétera, ¿no? Hasta la cueva Altamira, diría yo. Entonces, para nosotros también la tarea de
reinventar para cada uno. El psicoanálisis es una obligación leer nuestra historia. Y esto lo hacíamos en un periodo, digamos, donde leíamos los textos de Lacan de los años 50 en el campo freudiano, y esto se ha abandonado ahora porque hay mucho peso puesto en la ultimísima enseñanza de Lacan, en la enseñanza ya más sofisticada y high-tech, donde ya uno no se acuerda de todo lo que fue todo este caldero donde Lacan trabajó con estos autores para construir lo que ahora podemos llamar como lo más, digamos, refinado, ¿no?, de la clínica. Bueno, entonces, claro, ¿nosotros qué hacemos ahora? Vamos a hablar de la transferencia, de la interpretación, vamos a hablar del deseo del analista. Todo eso está ya presente en estos comentarios. Hay un flash que encontré en la presentación de una conversación clínica del Instituto del Campo Freudiano, un flash donde Rosa López, me llamó la atención lo que dice, declara que a falta de una buena concepción de la estructura del inconsciente, los analistas post-freudianos, hablabas tú de los post-freudianos. No me acuerdo de... No te acuerdas, pero sí, No, bueno. está en la conversación 17 clínica. Dice, los analistas post-freudianos, dice una cosa muy interesante, dice, pero te vas a escuchar, quizás no te acuerdas de lo que escribiste, pero Siempre suele decir o cosas interesantes. no hallaban la interpretación por ningún lado, o bien como Glover, hay que leer a Glover sobre los efectos terapéuticos de la interpretación inexacta. A veces una interpretación inexacta tiene efecto terapéutico, dice Glover, bueno, ¿por qué? Y bueno, y dice, como Glover, la encontramos en todas partes, o por ningún lado o por todas partes. Por este motivo, evitaban interpretar el deseo inconsciente para dirigirse uno a las defensas del yo, anafreudianos, la ego psychology, ¿no? Otros a la pulsión a partir de supuestos representantes psíquicos, los kleinianos, las relaciones de objeto. Falta el otro vértice que no lo pones, pero podríamos poner así, también Ferenczi, etc. Claro, dices tú, que esto incide no solo en el lugar acordado a la interpretación respecto del discurso del analizante, sino también al lugar que ocupa el analista en la dirección de la cura. En este caso, el del otro del saber, del ideal con el que identificarse, del garante de la verdad y hasta del paradigma del hombre feliz. Y aclaras, dice, que Lacan, esto me ha gustado, Lacan no solo está dispuesto de actuar como relojero, también embulará uno de los trabajos más humillantes de Hércules, el quinto trabajo de Hércules, las tareas de Hércules. ¿Cuál era? Limpiar los establos de Augías. Había tanta mierda, ¿no?, que la tarea que le ponen a limpiar. Se enfrenta a la tarea imposible de limpiar la literatura psicoanalítica de la escoria acumulada a lo largo de los años y que ha sedimentado en esta especie de pantano del que apenas puede surgir el dedo de San Juan Bautista, de Leonardo, ¿no?, San Juan de Leonardo, para devolverle a la interpretación su dignidad, recobrar el horizonte deshabitado del ser donde se despliega su virtud alusiva. Bueno, este es la brújula, Santiago. Es decir, es tomar los... Ya nos la dio Rosa, entonces. Sí, lo había dado sin se acordaba ella misma, pero es dar, es decir, es tomar... Dedo. Sí. Ya se da. Que ya es la virtud alusiva del dedo levantado, que en realidad estaba apuntando al agujero del toro. A uno le podría poner el donut, ¿no?, dentro del dedo. Horizonte deshabitado del ser. Bueno, esta frase me parece que ya nos introduce en lo que hace Lacan, es un poco, y también podríamos compararlo con Cervantes, ¿no?, y el Quijote, que la cantidad de libros de caballería que tuvo que leerse para escribir esa gran novela, ¿no? Entonces, tenemos que pasar también por las distintas lecturas, elaboraciones, esto que antes he indicado, es decir, cómo cada analista que vamos a leer, de alguna manera, mostraban la falta con la que respondían, ¿no?, con una originalidad, con una invención. Bueno, Freud escribe en 1914, punto me parece de partida que deberíamos tomar siempre como perspectivas. En 1914 Freud escribe un texto fundamental que marca dos periodos en su enseñanza o en su obra, Recuerdo, repetición y elaboración, 1914, donde señala que el analista ahí no es solamente
en el dispositivo un intérprete, es decir, alguien de quien se espera que diga lo que eso quiere decir, que dé el significante o los significantes del deseo inconsciente, sino que descubre también, además, el amor, que hay amor de transferencia. Y más allá del amor de transferencia, otra cosa que llama reproducción de algo pasado, de algo que pasó con los objetos primordiales. Después de esta fecha de 1914, la mayoría en el movimiento psicoanalítico proponen que el analista es un objeto. Y por ahí la cuestión de la transferencia. No saben bien qué objeto, saben que es un objeto de amor, pero intentan decir los nombres del objeto. Para Freud, el padre es el nombre del analista. Para Abraham, el objeto parcial. Por cierto, un contemporáneo de Freud sobre el que Lacan va a elogiar mucho el concepto de objeto parcial. Klein y Winnicott que sitúan a la madre como el objeto. Hay que decir que ya los contemporáneos de Freud, no los postfreudianos, los contemporáneos, me refiero a Jung, que mencioné antes, recordemos la película esta de La terapia peligrosa. Terapia peligrosa, donde están todos los líos de Jung con la transferencia. El caso de Otto Gross, con un paranoico que no puede salir del delirio transferencial, o Sabina Spielrein, que es el otro caso que aparece en la película, con la que quedó muy mal la relación, tuvo que volver a retomar análisis con Freud. Otto Rank, que inventó la terapia, no soportaba la pasión transferencial, tuvo que inventar la terapia breve en Estados Unidos, propuso la terapia breve. Ferenczi, con todos los problemas transferenciales con Freud, o Jones, que tuvo sus dificultades en el análisis con Joan Rivière, la autora del artículo conocido que pasó a la historia del psicoanálisis por un artículo, podríamos decir así, célebre, que es La feminidad como mascarada, ¿no? Textos todos estos que forman parte del programa, que podrían formar parte del programa de lectura de Lacan, y que todos ellos tuvieron dificultades, estos autores, dificultades para confrontarse con la transferencia. Wilhelm Reich sabemos que fue quizás el mejor entendido, el que mejor entendió, mejor dicho, el nudo original, como lo llama, de la transferencia negativa. Wilhelm Reich entiende que detrás del amor de transferencia está la transferencia como una pasión odiosa. La pasión de la que era objeto en la transferencia podía resultarles insoportables a todos estos analistas, y quizás es una de las cuestiones centrales en el trabajo de un análisis, precisamente cómo, mediante el análisis pero también el control, el analista puede situarse, puede soportar la pasión transferencial, porque es parte central, es la columna vertebral de la práctica analítica. Por su parte, Lacan, que parte del axioma principal, el axioma es el inconsciente está estructurado como un lenguaje, Lacan se sitúa a contracorriente de los postfreudianos en un primer periodo. Se sitúa a contracorriente porque no sitúa al analista como un objeto. Toda esta etapa podemos encontrar una elaboración del analista como objeto. Lacan sitúa al analista como un significante, e incluso puede llegar a ponerlo como un significante cualquiera en la fórmula del matema de la transferencia en la proposición de octubre, pone un significante cualquiera. O más genéricamente puede ponerlo como un S2, como un significante del saber, ¿no? Que se necesita para, ese S2 que se necesita para que los significantes representen al sujeto. Solo mucho más tarde, después de 1900, de un otro al otro y del reverso del psicoanálisis, solo a partir de la construcción del discurso del analista, va a señalar que el analista está en el lugar del objeto A. Pero de entrada, en la época de los años 50, sitúa al analista como un significante. Y
Y luego como el objeto que divide al sujeto. Es decir, que cuando escribe la fórmula, o mejor dicho, el matema del discurso analítico, sabemos que pone al analista en lugar de agente como semblante. El analista, estas son los dos partners, el analista y el analizante. El analista como dividiendo al sujeto, es decir, causando al sujeto ponerlo al trabajo, implica, digamos, poniéndolo a trabajar, a producir, a extraer los significantes que han marcado su historia. Es decir, que un trabajo de elaboración de la transferencia implica que el analista sepa soportar este lugar y causar a la división del sujeto para producir un trabajo de elaboración del saber del inconsciente, es decir, del saber depositado en la memoria del inconsciente, saber indeleble, ¿no? Que se articula. ¿Podríamos poner el famoso algoritmo de la transferencia? Significante de la transferencia, ST, SQ. Sí. Después los significantes, S2, SL. Aquí el analista es un significante. ¿No? Sí, pero digo exactamente, luego pasa a situarlo como objeto, ¿no? Hay una avanza. No hay en la enseñanza de Lacan sino un movimiento continuo de reelaboración, no es una enseñanza fija, sino que hay una vuelta sobre atrás. Entonces, la cuestión en juego es pues crucial. ¿Cómo responder? La cuestión es cómo responder al analizante, ¿no? La cuestión de la formación del analista como tal es cómo responder al analizante. Nada más complicado, como sabemos, y de ahí digamos que la práctica analítica es algo que implica que la interpretación no es la única respuesta. Habría que decir cómo Lacan piensa el acto analítico, y la interpretación es una parte de la respuesta del analista. ¿No? Podemos discutirlo luego. Lo dejo aquí. El analista soporta también algo que le interpela. El analista fundamentalmente soporta lo que en un momento determinado llama una solicitación secreta, obscura. Es decir, el amor de transferencia se apoya en el hecho de que el sujeto habla, pero espera una respuesta. Esto es el amor. Un amor es ¿no? Espero que tú me digas que soy yo. Es una suposición de saber sobre mi ser. Entonces, que diga Lacan que el analista soporta una solicitación secreta, obscura, en la palabra, es lo que da en un momento determinado el nombre a la demanda. La demanda del analizante también está. El analizante habla, pero lo que habla, lo que dice es una demanda. Y debajo de esa demanda hay una espera, una solicitación. Me parece que es fundamental la cuestión de la formación del analista que va a plantear Lacan, es cómo responder a esta solicitación silenciosa que el analista soporta, a veces con angustia. Y entonces, claro, la cuestión de la contratransferencia, para introducir el tema de la lectura de los textos sobre la contratransferencia, cómo los analistas, el caso de Lucy Tower, de Margaret Little presenta un texto que se llama R, ¿no? Lo presenta así, una especie de texto raro, que Lacan va a comentar en el seminario 1 ya, y luego en el seminario 10. Es decir, que Lucy Tower Margaret Little abre, es el primer autor que cita Lacan en el seminario 1 y cierra como comentario en el seminario 10, cuando habla de las mujeres, Margaret Little, el caso cómo la analista digamos, responde a la solicitación del analizante, esta solicitación de la demanda, con angustia, ¿no? Y esto es el pasaje a la invención de lo que se llama la contratransferencia. La contratransferencia es cuando el analista cree que técnicamente debe intervenir con la transferencia, cosa evidentemente que es pronto donde es más bien tapar esto que dice el horizonte deshabitado del ser que tú señalabas en tu nota, ¿no? Bueno, esto es la primera parte que quería decir. Es una introducción a una lectura metódica de estos textos a partir de las distintas invenciones, que ya habéis hecho un programa, pero que podéis seguir. Tenéis programa para
3 años o 4. Si tomáis un poco los comentarios de Lacan, de los casos clínicos, los comentarios de Lacan, tenéis una buena lista. Ánimo, coraje. Yo voy a empezar con un pequeño, una intervención, una crítica que Lacan dedica a la escuela anglosajona, Seminario 2, pero que va directamente contra la teoría de la relación de objeto, ¿no? Esta pirámide que va a tomar Lacan, por un lado relación de objeto y ego psychology. Si bien el término de la relación de objeto es un término que no tiene buena prensa en la enseñanza de Lacan, es curioso destacar que en la historia del psicoanálisis el objeto ha alcanzado su estatuto de honor con Lacan. Ninguna concepción psicoanalítica habla tanto del objeto, el objeto A, el objeto causa, el objeto al que apunta el deseo, ¿no? El objeto. E incluso hay un seminario que se llama Seminario de la Relación de Objeto, que justamente habla de Melanie Klein, del problema del objeto, que es más bien el problema de la falta de objeto. La paradoja es esta, porque no se habla de otra cosa en el análisis que la falta de objeto. ¿Cuál es el buen objeto? Está el buen objeto, el mal objeto, el objeto total, el objeto parcial, el objeto transicional. Es que cada analista que surgía inventaba originalmente su propio, ¿no? Tenía algún objeto. Lacan va a vaciar eso en el seminario 4, la relación de objeto, pero las preocupaciones de los analistas respecto a la relación de objeto son anteriores, de hecho, al reordenamiento que va a hacer Lacan del sentido del objeto en psicoanálisis y de su lugar. Y en esta parte vemos la actitud crítica de Lacan respecto a la imagen que la tradición analítica ha hecho del objeto. Según Lacan, el tema de las relaciones de objeto borra el descubrimiento freudiano. Podemos partir de ese punto. O sea, la concepción de la relación de objeto, en cierto modo, borra el descubrimiento freudiano, la clínica freudiana, que es fundamentalmente una clínica del síntoma y del sentido del síntoma. Lacan en el seminario 2 va a hablar de análisis objetivado, un capítulo dedicado. Y va también a hablar de la ilusión psicologizante. Es decir, que si es interesante el caso que vamos a ver hoy, o lo que dice Lacan sobre Verwein, es porque tiene esta atmósfera, este aire de lo que se llama la psicología, la psicologización, apoyándose en un conocimiento de Freud y de Melanie Klein, etcétera, no cualquier cosa, pero amputado de algo fundamental. Hay una antinomia entre un psicoanálisis que toma como referencia el comportamiento del sujeto, la conducta, con relación a sus objetos, esto es lo que es la relación de objeto, ¿no? la relación del comportamiento, la conducta del sujeto en relación a los objetos, y otro psicoanálisis que Lacan trata de introducir, que trata de convocar, que es un psicoanálisis que toma como punto de partida la relación del sujeto con el significante. Es muy distinto plantear la relación de las conductas del sujeto en relación al objeto, o la relación que tiene como punto de partida del sujeto con el significante. Los términos son distintos. Conducta y objeto, sujeto, significante. Va a trabajar mucho, va a tener que trabajar mucho para introducir toda esta crítica, Lacan, porque aunque parezca que le está dando una patada a algunos autores, ¿no? Esto es una crítica, digamos, más suave, a estos autores, está dándole una patada en el culo a los colegas suyos de la Sociedad Psicoanalítica de París. Fundamentalmente a Sajanach, a Bouvet, etcétera, otros autores que habían publicado un libro que se llama Psicoanálisis hoy, que Lacan va a comentar varias veces y va a criticar. O sea que la escuela de las relaciones de objeto no estaba en las Islas Británicas, al otro lado de la Mancha, sino que los tenían en casa. Digo esto para situar un poco la coyuntura política. Entonces, me parece que es un hecho táctico de tomar a un escocés o tomar a Melanie Klein y mandar referencias a los ingleses, pero en realidad está haciendo un comentario crítico a alguien que estaba sensiblemente próximo. Sí, de hecho, Rosa va a hablar de un caso de Maurice Bouvet. Bueno, el caso de Maurice Bouvet es exactamente
lo que ya Lacan empieza a decir en el seminario 2, del caso de Fairbairn, cómo se pide al sujeto que reintegre sus pulsiones, la reintegración de las pulsiones, ¿no? La proximidad con el objeto, cómo se relaciona con el objeto. Todo eso va a conducir a una cura que tiene unos efectos muy concretos, ¿no? Que va a Lacan a crítica. Y el caso de Bouvet es también... no es, en el caso de hoy es una histeria, no es una neurosis obsesiva como el caso de Bouvet, ¿no? Pero a propósito, Lacan es sensible a esto, al manejo de la relación de objeto como siendo la piedra de toque de la clínica. Y, por ejemplo, a propósito de los ejemplos clínicos en la histeria y en la obsesión en esta época, hay que pensar que estamos en los años 50, han pasado 70 años. Muchos de nosotros, de los que están aquí, algunos no habrían nacido, otros estaban en el complejo de Edipo en esa época. Quiero decir, estamos hablando del año 53, 54, 55, ¿no? Digo, yo me situaría ya en esa, pero en esa época, de la época aquella, a cómo se hablaba en los psicoanalistas y lo que comentaban y los que escribían y lo que ahora leemos, es que hay un abismo, no reconocemos el territorio, ha cambiado el paisaje. Entonces, en aquella época se hablaba, en la tradición analítica se hacían dos objetos fundamentalmente. Si se trataba de la histeria, el objeto era el objeto oral, la oralidad, todo lo que tenía que ver con el objeto oral. Y si se trataba de la neurosis obsesiva, evidentemente el objeto anal, ¿no? El obsesivo encerrado en su toilette, ¿no? Haciendo la toilette, digamos. Parece ser que sigue siendo así. Que sigue siendo un poco así también. Bueno, pero precisamente llamar eso objeto anal y objeto oral, Lacan va a decir que son significantes, ¿no? De la demanda, ¿no? Es el error de llamar a eso objeto. Los objetos parciales que va a dar toda la lista de objetos parciales que van a ir produciendo los analistas, ¿no? Objeto oral, objeto anal, el falo, bueno, Lacan va a agregar la voz, la mirada, ¿no? Va a hacer una lista incluso, el flujo urinario, me parece que en su versión de sujeto hablando de un caso de Ruth Lebovici, habla de un caso de una perversión transitoria, un tipo que tenía que ir a mirar cómo meaban las mujeres en un cine, mirando por la... ¿no? ¿Conocéis el caso, no? Que produce un pasaje al acto, un acting out perverso, donde se trataba de ver la orina, ¿no? Como orinaba. Bueno, podríamos tomar estos casos de estos sujetos que se hacen orinar encima, no sé, Trump, en Moscú el año... no sé qué hay, ¿no? Se hablaba de esto, ¿no? De la lluvia dorada y todo esto. Hay gente que tiene una fijación, es un objeto fetiche, ¿no? Con el chorro. O sea, podemos encontrar un caso clínico así y un analista diría, esto es un objeto, el objeto flujo urinario, ¿no? Podríamos tener con objeto fetiche, es decir, algo que se recorta, un significante que se recorta de una trauma, de un acontecimiento, como Freud hablaba del sujeto que solamente podía acercarse a las mujeres o tener relación con ellas si tenían un brillo en la nariz. Es decir, si un poco el polvo de arroz que se ponían para maquillarse se había quitado y se podía ver un brillito. Y entonces ahí eso le daba, digamos, impulso al deseo a este hombre, ¿no? Si no, no podía funcionar. Parece que con todas estas complicaciones tenemos que pensar este panorama, complicaciones con los objetos de la pulsión. Todo esto se desarrolla en el contexto de una concepción que es el desarrollo de la libido, que Freud había pensado, desarrollo de la libido y de los estadios del yo. Y las perturbaciones o los trastornos vinculados a estos desarrollos, más o menos mediatizados por objetos fundamentales. Y luego Lacan toma aquí, hace una crítica, como va a hacer de Fairbairn, de una concepción donde estos objetos pueden clivarse, pueden escindirse los objetos también. En objeto bueno, objeto malo, objeto parcial, objeto total. Bueno, Lacan declara la guerra abierta, claramente, cuando vamos a leer estos autores, y cuando dicta su seminario, estamos en una época dominada por el kleinismo, que toma como prototipo de la estructura de las relaciones del sujeto con su mundo un tipo de objeto particular, este objeto parcial versus al objeto global. Sin duda con la influencia de Abraham, que fue el que introdujo el objeto parcial, ¿no? El amor parcial de objeto, que Lacan comenta en el seminario 5 de una manera brillante. Bueno, es para leerlo. Y luego, Melanie Klein habla de dos cosas. Primero, el objeto parcial
y versus objeto global y prevalencia de la fase llamada depresiva. Aquella que consiste en que el sujeto repara al otro. Hay una reparación. El otro que habría sido amputado, del que se habría imputado su totalidad. Es decir, está el objeto total, el sujeto amputa al sujeto del objeto y luego hay un momento de culpa, ¿no? Y de depresión. Esto es lo que vamos a ver también en el caso de hoy. Lacan vuelve a Freud, entonces se apodera de la noción de objeto para poner en evidencia su función. Es decir, Lacan se plantea, ¿para qué sirve el objeto en relación al deseo? Esto en los años 50. ¿Qué hace el sujeto con el objeto? Son dos cosas distintas. Es decir, ¿para qué sirve el objeto y para qué hace con el objeto? Y de este modo quiere mostrarnos los usos numerosos que se pueden hacer del objeto. Y en particular, de todos los objetos posibles que se intercambian y que pueden ir desde el objeto fetiche, o sea, que va más allá de, si Melanie Klein habla de objeto parcial, total, bueno, escindido, no sé qué, él va a decir, bueno, vamos a seguir. Vamos en esta línea, vamos a empezar con el objeto fetiche y vamos a hablar del objeto erotomaníaco. Él era psiquiatra y conocía muy bien en la pasión, ¿no? El objeto de pasión en la paranoia y en la erotomanía. Es una observación lacónica, por supuesto, cuando dice esto, pero subraya la distancia, no del objeto tan querido por Bouvet, ¿no? Cuando habla de la distancia del objeto, la distancia, la buena distancia del objeto, del sujeto con el objeto. No del sujeto respecto a su deseo, sino la distancia que existe entre el objeto que describe la experiencia analítica, el objeto fetiche, y el objeto erotómano, el objeto del que hablaba Clérambault. ¿Qué relación hay entre un zapato? Podríamos decir, ¿qué conexión hay entre un objeto que es un zapato, supongamos un fetiche, ¿no? Plantea la cuestión Lacan, y aquel que dice, aquel del que la mujer erotómana está segura de ser amada. Él me ama. Es decir, nunca se dirá de un zapato eso, ¿no? Que el zapato me ama. Pero también hay el objeto del erotómano. Entonces, Lacan lacónicamente hace un comentario irónico, ¿no? Entonces, si concibe, se ve que los dos objetos freudianos puestos en una cierta perspectiva, o la satisfacción del que parte en la teoría kleiniana, se ve que esto haya hecho necesario tener que pensar en la unidad de toda esta serie. Evidentemente, el resultado es muy pobre, si es objeto oral, objeto anal. Solo a título indicativo de ejemplo, como un punto límite de la experiencia psicoanalítica, tomemos la función del objeto fetiche. Aquí es manifiesto que en relación al objeto, el objeto fóbico, el famoso animal que aterroriza al niño, hay que decir que está bien lejos del prototipo del objeto de la demanda. Y es precisamente y especialmente en relación al objeto fóbico que Lacan puso en evidencia el objeto perdido por la tradición psicoanalítica, el objeto fálico. O sea, todo el montaje del objeto parcial global que viene de la escuela de la relación de objeto bueno o malo, se explica, según Lacan, por una represión en la historia del psicoanálisis, represión de la función que tiene en el deseo la significación fálica. Y en relación justamente al falo. Es lo que muestra en el seminario 4, cuando habla de la relación de objeto, habla de la función que tiene el objeto fóbico como suplencia. O sea, que el objeto fóbico, ese objeto que puede ser un animal, cualquiera, con el que el niño se da miedo a sí mismo, ese objeto tiene una función, ¿no?, de suplencia en una carencia fálica. En el caso de Juanito sabemos muy bien la carencia del padre. Incluso Juanito en un momento determinado dice, tú tienes que enfadarte, tienes que ser, ¿no?, enfadarte, you must eifer, ¿no? Debes tener celos, debes ser celoso. Es decir, incluso Lacan, debes follar a mamá, debes gozar de tanto amor, tanto cariño y tal. Lo que está diciendo es que se enfade, poder sentir, ¿no? Lo neurótico no es tener miedo al padre, podemos decir así. Lo neurótico, como dice Freud, es tener miedo a un caballo. Hay ahí, la idea de Lacan es que ya lo que muestra el seminario es esta cuestión de que el objeto fóbico
que puede ser cualquier cosa, tiene una función de suplencia debido a la carencia fálica, a una carencia. Y este objeto debe servir para algo. Entonces la cuestión clínica, la cuestión psicoanalítica es ¿para qué sirve el objeto? ¿Qué función tiene? Le sirve para poner ese objeto en su sitio, en lugar de una función que faltaba, de una carencia. No carencia de amor. Los ingleses hablan mucho de la frustración. Y cuando hablan de la frustración, que es un término traducido del alemán Versagung, que es una promesa hecha y que no hay que vuelva, hablan de frustration, pero frustración es frustración de amor, como dice. Pero la frustración para Freud no es frustración de amor, es frustración de goce. Entonces, cuando habla de frustración, carencia, no es carencia de amor. El niño tiene mucho amor, sino una carencia que Lacan llama simbólica. Es decir, cuando el padre no juega el juego. Es por eso que va a poner claramente que la función del objeto fóbico es que el niño tiene que inventarse una suplencia para dar miedo a que algo lo pare, es decir, que algo le detenga. Sea el caso de Anne Schurman, otro caso que podéis incluir de postfreudiano, el comentario que hace de la fobia de una niña que tiene una fobia a perro, ¿no es? Anne Schurman, que es una anafreudiana, no es una kleiniana. Anne Schurman lo comenta y hay un comentario muy bonito del Miller sobre este caso también, que lo publicó en un libro, no me acuerdo, Cecilia, en un libro que se publicó ahora, es una chica argentina, una mujer, es una mujer argentina, una colega, que publicó el caso. No, es Enrique Berenguer. Enrique Berenguer publicó el caso en un libro. ¿Cómo se construye un caso? ¿Con qué sueñan los niños? Exacto, ahí encontraréis el caso de Schumann, lo recomiendo, pero es precioso, el comentario que hace Miller de la fobia de esta niña pequeña, que se sitúa en este contexto de los años 40, la Segunda Guerra Mundial, más o menos, en el momento donde caían las bombas las bombas V alemanas, ¿no? en Londres, y hay una atmósfera, digamos, de otro autor que nos hemos olvidado, famoso, importante, post-freudiano, que Lacan quería mucho, que era Bion, Wilfred Bion, sobre el que escribe en la psiquiatría inglesa en la guerra, por toda la experiencia en el Hospital Northfield, ¿no? Con pequeños grupos, donde empieza la práctica de los pequeños grupos que Lacan va a tomar para formar la idea del concepto de cártel, ¿no? Trabajo en el cártel, ¿no? En la escuela. Bueno, en fin, me he ido un poco del programa previsto pero bueno, está bien también. Sí, además nos va a dar un programa de trabajo para 10 años. El niño utiliza, tú me dijiste una brújula, pues bueno, quiero colaborar. El niño utiliza un objeto, entonces la idea de Freud es que utiliza un objeto para que cumpla esta función. Por consiguiente, trataremos, dice Lacan, este objeto como símbolo, como un significante. Significante suplementario, como una suplencia, que suple la carencia del entorno simbólico. Dice en la instancia de la letra, cuando comenta el caso Juanito, dice carencia en el entorno simbólico del niño. O sea que es un significante. Una operación de rectificación como esta de Lacan indica la necesidad de pensar el objeto o los objetos en la doctrina psicoanalítica. La necesidad de pasar por la castración, cosa que los analistas favorables a la doctrina de la relación de objeto olvidaban. Se privilegian los objetos pregenitales en la medida en que se olvida la función especial y precisamente la función simbólica que tiene este famoso objeto genital, en relación al cual se estructuran los otros. Es por medio de este objeto, retrospectivamente o retroactivamente, por la función de la castración, que se acelera el papel de los objetos llamados parciales en la teoría. Pues bien, en el lugar de estos objetos llamados parciales en la teoría, en el lugar de estos objetos, e igualmente en el lugar de un objeto central en la doctrina de Lacan, que Lacan critica, que es la madre, Lacan ponía delante de la escena el significante del falo, el significante paterno, la famosa fórmula deseo de la madre, la metáfora, deseo de la madre, nombre del padre. Es decir, el niño sujeto confrontado al enigma del deseo de la madre, y que si no viene a algo a interpretar a ese deseo enigmático, a darle un punto de capitonado, de
fijado, si no viene algo a intervenir, y en ese caso, si no viene un significante, el nombre del padre a fijar, tiene el niño que suplirlo con un caballo, con un animal, etcétera, una fobia, ¿no? Entonces pone, mediante este significante paterno, Lacan pone delante de la escena significante del falo, significante paterno. Por este sesgo, Lacan quería ahorrarse, o se pretendía ahorrar, todo lo que tenía que ver con los estadios llamados pregenitales en esa época. Es decir, era una escobilla con la que barrer, ¿no? Digamos, un poco toda esta literatura sobre los estados pregenitales. Sabemos que para dar cuenta de estos mismos fenómenos que los kleinianos abordaban, Lacan restauró un dominio también ignorado por estos autores anglosajones o reprimidos, ¿no? Que es el término de narcisismo, o sea, lo que se barría con el énfasis puesto en la teoría de los objetos parciales, lo que se eliminaba en los objetos pregenitales, era justamente de Freud, ¿no? La parte dedicada al narcisismo. Y se puede demostrar que en la primera parte de su enseñanza, la parte freudiana de Lacan, aquella en la que Lacan utiliza a Freud, Lacan rechaza la teoría de la frustración y de la castración imaginaria. La relación del sujeto con los objetos externos pasa por el narcisismo, pero la relación imaginaria está mediatizada por el significante fálico. Es decir, por el significante de la falta. Cuando hablamos de significante fálico, es el significante que está en el lugar de lo que falta. Precisamente el símbolo, el falo, no es el pene, no es tal, es un indicio de algo que falta, que no está ahí. Así pues, todo ocurre como si la suma de los artículos e incluso la suma de los objetos y conceptos producidos por el movimiento psicoanalítico sobre el objeto, esta cuestión de la escuela de la relación de objeto, estaban destinados a subrayar el papel que en la clínica tiene la relación imaginaria o incluso la relación especular. Y muchos comentarios de los seminarios de Lacan en esta época, estos años 50, se aclaran cuando disponemos de esta clave, la intrusión de la estructura narcisista en la relación de objeto. Esto es la gran contribución de Lacan. Es decir, que lo que Lacan va a introducir, no sé si recordáis, no recordáis, claro que lo recordáis, pero sí evoco, pero no están usado este esquema, el famoso esquema L, lambda, ¿no? Donde pone en lugar del otro y en lugar del sujeto, aquí están la serie de los objetos, ¿no? Objetos parciales, toda la serie de los objetos, y están aquí mediatizados en este eje, ¿no? Por lo que es el eje simbólico y el eje imaginario, es decir, este cruzamiento, ¿no? Es decir, que en esta dimensión narcisista y esta dimensión significante se cruzan, ¿no? Es el estadio del espejo, eso. Es lo que Lacan dice, yo entré en el psicoanálisis por el estadio del espejo, la escobilla del estadio del espejo. ¿Qué es el estadio del espejo? Lacan lo va a seguir desarrollando de muchas maneras, pero cuando en un momento determinado en el seminario 20 dice, hablando de la cotorra de Picasso, no sé si os acordáis, ¿no? Que Picasso estaba enamorado de esa camiseta que llevaba no, blanca-azul, ¿no? Esa de rayas, ¿no? Estaba enamorado, se veía muy bien cómo picoteaba y tal. Y entonces la idea de Lacan es que el hombre ama la imagen, ¿no? Las distintas imágenes. El hombre ama el vestido, el hombre y la mujer, el sujeto ama el vestido, pero no es sino el vestido ideal, el vestido, digámoslo así, el vestido minúscula depende de la relación con el ideal. Con el ideal, los símbolos, los significantes. Es decir, que en cada época los vestidos que amamos dependen también de la configuración en cada época de los gustos que pasan por los discursos. Es decir, no es lo mismo vamos al Museo del Prado, el ideal, las mujeres de Rubens no tienen nada que ver con las mujeres anoréxicas del siglo, ¿cómo se llama este? Clino, no, de Modigliani, ¿no? Las mujeres están alargadas, etc. Se ama el vestido lo que viste el objeto. El vestido es lo que viste el objeto. Entonces,
en este esquema ya tenemos ahí la relación entre el ideal y el otro y el objeto que está vestido. Todo esto es muy importante para situar que Lacan utiliza esta terminología que concierne al sujeto, el sujeto narcisista, y no el objeto. Porque el sujeto es un efecto de significante. Y entonces es de cómo el objeto es, el objeto como tal, es rodeado, es vestido por el significante. Es lo que Lacan va a dar mucho cuando pone en perspectiva los objetos del deseo, ¿no? Estos objetos del deseo, A', en relación con la castración, pero de otro lado pone también los objetos respecto a los síntomas más clásicos de la clínica, por ejemplo, la inhibición, la duda obsesiva, la agresividad. Lacan va a hacer un rodeo por la relación narcisista, va a pasar por la relación narcisista, y creo que es lo que para Lacan ocupa el lugar de la relación de objeto. Es lo que llama Lacan muy pronto alienación, la alienación narcisista. Evidentemente Lacan dobla un poco, fuerza las cosas y utiliza, una terminología que, claro, llamaba mucho la atención en esta época dominada por la ego psychology y la relación de objeto. Una terminología que concierne al sujeto narcisista, y no al objeto, para dar cuenta de estos fenómenos. Y en segundo lugar, va a contrapelo de la corriente dominante de la época, a una cierta psicologización de Freud. Es decir, una reducción de Freud a una teoría del comportamiento. Comportamiento del sujeto en relación a los objetos exteriores. Cómo se comporta el sujeto en relación a los objetos. Entonces, ¿qué hace Lacan? ¿Cómo corta eso? Es interesante, la operación de Lacan es utilizar una categoría filosófica, el concepto de alienación narcisista. No nos damos cuenta, es un concepto filosófico, es Hegel. Es decir, que Lacan va a hacer una lectura de la neurosis apoyándose en Hegel. Igual que va a apoyarse en la lectura de la psicosis, apoyándose en Clérambault, el automatismo mental. Pero todo lo que escribe sobre Dora, cuando habla de las inversiones dialécticas, ¿qué hace? Dora va a Freud y le dice no sé qué tal, y Freud le interviene, interpreta, usted también está ahí, no sé qué, rectificación subjetiva, vuelta, ¿no? Movimiento dialéctico, va planteándolo en términos de cómo el sujeto va avanzando por una serie de Aufhebung, podríamos decir, superación, negación de lo que estaba, ¿no? Es Hegel quien está hablando. Y cuando habla de alienación, es concepto totalmente hegeliano. No, Lacan no habla de alienación porque haya hecho un curso con Kojève, ¿no? Sobre la fenomenología del espíritu, sino porque consideraba que el psicoanálisis estaba en ese momento privilegiando la categoría del yo fuerte, la psicología del yo, ego-psychology, la idea de un yo fuerte, y que en realidad un análisis es una especie de diálogo de yos, y que se trata de operar, el analista debe ser el yo, dirigirse al ya sano, al ego sano del sujeto, y con él en complicidad hacerle avanzar y adaptarse bien al American Way of Life, etcétera. La crítica que Lacan va a hacer a toda esta psicologización, ¿no? Bueno, esta estructura que de alguna manera la vemos en versiones actuales también, ¿no? Podemos encontrar en muchos tratamientos ¿no? psicológicos e incluso una ideología, ¿no? Que puede compartir esto. No tiene nada que ver con la estructura del inconsciente. Lo que dice Lacan es que en esta época donde se privilegiaba la categoría del yo fuerte, del ego fuerte, y no la estructura del inconsciente, había que decir que había que introducir una lectura de Freud, donde la clínica psicoanalítica y el psicoanálisis del comportamiento tenía que pasar por una crítica de la relación de objeto. Es en esta época donde se hacen catálogos de tipos clínicos también. Por ejemplo, si hablamos de las neurosis, si hablamos de obsesión y la histeria, en relación al comportamiento frente al objeto de amor o al objeto sexual, entonces se producían una serie de confusiones. En una época donde los psicoanalistas utilizaban un lenguaje donde había una confusión entre lo que es la estructura y el carácter. Como se dice carácter obsesivo, carácter histérico. Es verdad que todo esto tiene una historia también anterior con Wilhelm Reich, que dio un seminario sobre el tema de la técnica psicoanalítica en Viena, y habla de
la neurosis de carácter, ¿no? Y de la caracterología. De ahí desarrolló bueno, conceptos muy originales y también un poco locos. La relación, entonces en el lenguaje, cuando hay una relación de un tipo estereotipado de comportamiento, se dice, por ejemplo, se decía, eso es un histérico, o es muy histérico, o es muy obsesivo, ¿no? Y si se lo nombraba así es porque apuntaba a poder hacer una valoración sobre la gravedad del síntoma, como síntoma observable en la conducta, en el comportamiento. Es una tendencia que es psicologizante. O si uno tenía pequeñas manías o otro tenía relaciones con los semejantes determinadas, pues eso era más o menos un carácter advertido como histérico o obsesivo. En el fondo, a lo que apunta es a que la relación con los objetos atestigua del tipo clínico al que alguien pertenece. Por ejemplo, cuando alguien se dice es muy ambivalente, ¿no? En esta época se decía es alguien muy ambivalente. Cuando se dice esto, se está pensando inmediatamente en la obsesión. La famosa, ¿no?, relación ambivalente del obsesivo. Olvidando, por cierto, paréntesis, que este término no es de Freud, el término ni de psicoanálisis, es de Bleuler, cuando en el Tratado de la Esquizofrenia habla de la ambivalencia en relación a la psicosis, y no a la idea de que un día sí, un día no, ¿no? Chico, que un día varía, ¿no? Es ambivalente este. Bueno, pero también, por ejemplo, tal histérica se puede decir que ella es muy ambivalente con sus amantes, que ella los toma y luego los rechaza. El problema es que un síntoma, si va a señalar acá, no dice la estructura como tampoco una conducta típica en relación al objeto. Tomaré un ejemplo muy simple, que nos lo da Freud, que es muy llamativo. Freud nos da un ejemplo en inhibición, síntoma y angustia, y no hay que olvidar que él tiene, entonces también Freud, una cierta responsabilidad en todo este asunto de la relación de objeto, por esta observación que hace. Es el mismo Freud quien, el primero en que habla de haber hablado de relación de objeto. No se contentó con hablar del inconsciente Freud, de estructura y de síntoma. Llegó a intentar construir tipos clínicos precisamente sobre el tipo de relación de objeto. El ejemplo es conocido, es el de una formación reactiva. Inhibición, síntoma y angustia. A ver si está aquí, lo he traído. Vale, está aquí. Consiste en que cuando se detesta a alguien, eso es lo que Freud llama formación reactiva. Cuando alguien detesta a otro, cuando se detesta a alguien, manifestar un afecto de sentido contrario, Freud dice, perdón, en cuanto se detesta a alguien, manifestarle un afecto de sentido contrario. Sí, cuando alguien, ¿no?, manifiesta, ¿no?, por ejemplo, alguien que yo detesto a alguien, entonces Freud dice, bueno, entonces lo acojo con abrazos, lo beso, etcétera, ¿no? Eso sería una formación reactiva. Es decir, detesto a alguien, entonces lo que va a manifestar es una reacción contraria, ¿no?, en sentido contrario. Y Freud llama a esto formación reactiva. Es decir, es una reacción al movimiento de la pulsión. Si la pulsión es más bien de odio, el sujeto va a reaccionar frente a la pulsión bajo la forma de esta reacción. Hay que decir que es un síntoma particularmente ilustrativo del tipo de clínica del obsesivo. Y sin embargo, cuando Freud habla en inhibición, síntoma y angustia en 1926, toma el ejemplo de una histeria. Es un ejemplo curioso. Pide cuál es el sentido de un síntoma que consiste para una madre de familia manifestar una ternura excesiva por sus hijos que sin embargo odia, ¿no? Con estos conceptos de objeto, de relación que ella tiene con sus objetos, relación de odio, relación de amor, es que Freud se escribe este párrafo y hace la siguiente constatación en este texto de inhibición, síntoma y angustia, que justamente lo que permite decir que es una histeria y no una obsesión, dice, es que su relación con el objeto no está generalizada. Ella hace excepción respecto a sus hijos, es decir, que no es más tierna o cariñosa con los niños que no son suyos. O sea que la diferencia entre neurosis histérica y obsesión sería que los niños la hartan, ¿no? Pero como ella misma tiene niños,
ella se dispone, después de todo, dispone de este mecanismo que es tan simple como la reacción con la formación reactiva. Es que buscaba el párrafo donde Freud lo tiene, lo estoy resumiendo. Freud dice, sí, más justamente que lo que permite decir que es una histeria y no una obsesión es que su relación con el objeto no está generalizada. Ella hace excepción respecto de sus hijos, es decir, que no está más cariñosa con los niños que no son los suyos. Los niños, dice ella, dice Freud, le hartan, pero como ella misma tiene niños, ella dispone siempre, y después de todo, de un mecanismo psicológico que es la formación reactiva. O sea, ella les manifiesta pues una ternura, esto es, sí, una ternura suplementaria, esto es lo que no encontraba. Dice, les manifiesta una ternura suplementaria que hace síntoma. Es un plus de celo en la maternidad. Esto es lo que me parecía relevante de la cita de Freud, porque aquí hay que ver que lo que Freud señala es un impasse, o sea, que lo que Freud acentúa es que hay un impasse en relación al significante materno de esta mujer. Lo que Freud nos dice, o sea, que una mujer obsesiva, la mujer histérica que detesta a su hijo, no va a ponerse, digamos, a abrazar, a dar caricias a todos los niños que se encuentren en el parque, etc. ¿No? Se va a limitar, si es una histeria, se va a limitar a mostrar, digamos, su ternura solamente a sus hijos, pero no va a generalizar. Esta indicación es muy interesante porque lo que está diciendo Freud, si lo tomamos en esta perspectiva, en relación al otro, no en relación a los objetos, sino en relación al otro, es que en el lugar del otro hay una significante. El significante de la maternidad es un significante que, en la que el sujeto está en impasse, está en un cierto impasse. Es decir, lo que Freud nos quiere decir es que la mujer en cuestión se explica con la maternidad, o mejor, que no está representada mediante el significante materno. O sea, no está representada, podríamos decir así, quod matrem. Es, pues, entonces, la relación en respecto a la feminidad y a la difícil identificación de una mujer con el significante madre, el que da cuenta del síntoma. En este caso, el ejemplo que pone Freud es un síntoma típico de la neurosis obsesiva. El caso de Bouvet seguramente podrá servir también para ampliar esto. Bueno, es muy manifiesto que estos dos ejemplos de Freud testimonian, al contrario, ¿no?, de la incidencia del significante paterno en relación al sujeto con los objetos de deseo. Lacan apunta las cosas en la dirección del significante del otro, del sentido del otro, especialmente del padre, e incluso fuente de dificultades, es fuente de dificultades, ya que Lacan en esta época utiliza el término de objeto paterno. Lacan dice, la relación de la histérica al objeto paterno. Lacan rectifica la clínica anglosajona de la histeria. De hecho, de que el padre es amado en tanto que castrado. Esto es algo que Lacan encuentra en el caso Dora, ¿no? El caso, digamos, de la impotencia del padre es también lo que adora Dora, jugando con el significante. Es decir, que el sujeto histérico fundamentalmente, frente al padre castrado, lo que hace es repararlo. En francés se entiende mejor repérer, reperer sería repadrarlo, podríamos decir en castellano, ¿no? Pero es forzar demasiado. Repadrarlo es decir, darle consistencia. Esta referencia, digamos, al objeto paterno entra en contraste con la tradición kleiniana, ¿no? Y fundamentalmente lo que Lacan hace es precisamente, si nosotros pensamos en términos de relación de objeto, el análisis del caso tendría una dirección distinta si fuera, digamos, interpretado en términos de integración de pulsiones agresivas que en términos, digamos, de la relación del sujeto con el significante paterno o el significante, como hemos visto en este caso, en el ejemplo que pone Freud de la inhibición, síntoma y angustia, en relación con el significante de la maternidad, ¿no? La mujer y la maternidad. Esta tensión entre madre y mujer. Bien, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Mal. Vamos por las 10 de la noche. Pues vamos concluyendo a ver lo más posible. Voy a entrar ya en el caso de Fairbairn, porque nos hemos extendido mucho en los preámbulos, me parece, ¿no?
Sí, sí. Habla. La brújula. La brújula, sí, en hacer la brújula. Tiene 15 minutos para Vamos a ir presentar el a caso. tratar, sí, vamos a ir. Entonces, Así para podemos dar un poco, conversar voy un a poco. explicarles entonces, a partir, me salto unas páginas, el caso Dora. Bueno, está bien si partimos nosotros en el caso que Lacan en el seminario 2, paso directamente ya, entonces me salto 3 páginas, pero es igual, podemos, se puede después publicar. Exacto, vamos a pasar directamente, por cuestión de tiempo. Si partimos de un estado del desarrollo de la libido, como planteamos aquí, por un lado tenemos la idea de las fases de desarrollo de la libido, los distintos objetos, ¿no? Objeto oral, anal, etc. Y partimos también del esquema del narcisismo, de la alineación narcisista. Si partimos de un estado del desarrollo de la libido o de un estadio que sería la agresividad en el sentido de que el partener no estaría aún identificado como portador del falo, o bien identificado como portador del falo, esto que en términos, digamos, kleinianos sería lo que desencadenaría la frustración o una rivalidad, una envidia kleiniana en las chicas, etcétera, etcétera. Lacan, frente a todas esas referencias, en 1951, en Intervención a la Transferencia, utiliza un instrumento, insisto, que es la relación narcisista, que antepone, que es fundamental, la triplicidad, que es imaginario, real y simbólico, este ternario, ¿no? Que va a introducir Lacan y que en realidad viene al lugar de una célebre triplicidad también kleiniana, muy distinta, que es frustración, agresión y represión. Entonces, Lacan en el seminario 2 se dispone de una teoría del yo. Cuando dispone de una teoría del yo, Lacan hace la crítica de Fairbairn. Este Ronald Fairbairn, es un célebre escocés que inventa una teoría de la libido object seeking, o sea, la libido que busca el objeto. Bueno, precisamente para Freud, la libido no busca el objeto. Lo que la libido busca es el placer. La búsqueda, bueno, es el placer. Y entonces, en 1955, no era una sorpresa en el psicoanálisis, en la teoría de las relaciones de objeto, las conductas agresivas siempre eran explicadas por la triplicidad frustración, agresión, represión. La libido que busca su objeto. Cuando se lo retira, cuando se retira el objeto, hay ese efecto de displacer. Pues bien, Fairbairn da un ejemplo muy interesante de agresividad de una dama. Es un caso que se llama, literalmente habría que ver si está en castellano este libro, se llama Estudios psicoanalíticos de la personalidad, y en el capítulo 2 se llama Rasgos de un análisis de una paciente con una abnormalidad genital, física genital, ¿no? Features in an analysis of a patient with a physical genital abnormality. Conocido, podríamos decir así, por Lacan, a partir de Lacan, como la mujer de la pequeña vagina. Voy a explicar por qué toma este caso y qué importancia le da Lacan, no por la teratología de esta mujer, sino porque tiene una incidencia en la historia. Es una historia muy interesante que va a relatar Fairbairn en este análisis. Y a lo mejor está en castellano, sería interesante ponerlo como decíamos, en la lista de los casos clínicos a comentar. La dama de la pequeña vagina. Lacan lo comenta en el seminario 2 en la página 403 y 405. Lo importante aquí es lo que Lacan va a dar mucha importancia es a lo real de la anatomía. Hay una pequeña vagina que no se corresponde con ningún útero. Es un caso que en la clínica médica lo llamaban un caso de pseudohermafroditismo, ¿no? De hecho, dejo los detalles de la anatomía que Lacan se toma muy en serio. En resumen, Fairbairn produce este ejemplo, este caso, para mostrar la dificultad que tiene una mujer. Se trata de un caso de una histeria, en realidad es un caso de una mujer histérica, una dificultad para satisfacer la identificación femenina, por el hecho mismo de ese real en la anatomía. Lo aprovecho aquí para señalar que la existencia de este caso de crisis depresiva en una histeria. Insisto, el eje es privación,
¿no? Hemos dicho antes, es la frustración, agresión, represión, ¿no? No privación. Verweyen explica en este caso, en este texto, en el caso clínico, que esta mujer, agrede a los hombres. Lo que no va en su vida es que agrede a los hombres sin darse cuenta. O sea, la agresión, la tensión agresiva con los hombres. En realidad, no hay tiempo, pero bueno, voy a decir algo. Es decir, el episodio, digamos, esta mujer va precisamente a ver al analista por unas crisis depresivas que tiene, ¿no? Es una mujer que tiene una capacidad de seducción, de movilizar, digamos, la atención de los hombres y de encuentros, etc. Y luego vienen estos episodios depresivos. Y por eso es el motivo de la consulta, ¿no? El afecto depresivo. Es decir, que ella, lo que dice Verweyen es que hay este afecto depresivo, pero ella que es una consecuencia de esta agresión. Pero sin darse cuenta. Y digamos así, el sujeto hay una conducta inconsciente de esto. Y entonces, como buen escocés, podríamos decir, considera que los sujetos son personas morales, que tienen remordimientos, considera también que las fases depresivas se suceden de manera normal en la fase de reparación, puesto que el esquema siempre es, como decía, en este esquema de donde hay que reparar después al objeto. La culpabilidad y luego la reparación. Y Lacan muestra, justamente, he traído me parece que tampoco lo he traído, lo he dejado en el hotel. El caso, el comentario. Puede ser. Esto. Me he dejado el caso en el hotel. Hay que decir que hoy que había huelga de trenes, No, es que he hecho las fotocopias para no traer todos. He hecho las fotocopias le para cambiaron el billete y ha llegado con el tiempo justito. No puedo creerlo, pero sí, bueno. Pero bueno, es igual, lo digo poco sobre la marcha. Es que he hecho la fotocopia al salir de casa, la fotocopia de las páginas del seminario, el comentario de Lacan. Pero como he dicho, las páginas, sí, lo leen ustedes, porque iba también a leer lo que dice Lacan. Página 403, 405, me hubiera gustado, sin duda. Bueno, lo que dice Lacan, en definitiva, del caso. No. Pero Lacan muestra que... fantástico. ¿Es el seminario 2? ¿Cómo es que lo tenía el seminario 2? Sí. Viene con todos los seminarios, es de fundamentos. Es increíble. Pero viene con todos. ¿Cómo lo tenía usted ahí? Es que se parece un milagro ahora. Además hay que decir que el capítulo 20 se llama Crítica de Verweyen, hay una primera parte, y luego está en el capítulo Desdoblamiento del obsesivo, habla del anfitrión, del mito de anfitrión, ¿no? Y aquí está. No se trata de un obsesivo, aquí está, bueno, son página 403, he dicho, no se trata de un obsesivo, sino de una mujer que presenta una anomalía genital real. Tiene una vagina pequeñísima y que ha sido respetada, pues es virgen. Además, a esta vagina pequeñísima no le corresponde ningún útero. La cosa es poco más o menos cierta, aunque a causa de una simple timidez nunca se le haya sacado del todo a luz, al menos a nivel de carácter sexual secundario. La anomalía es patente en opinión de ciertos especialistas, que llegaron al extremo de decir que se trataba de un pseudohermafroditismo, y que en realidad esta mujer sería un hombre. Tal es el sujeto a quien nuestro Verweyen toma en análisis. Bien. El comentario de Lacan es increíble. Vamos a ver cómo puede resumir. Claro, había que leer todo el caso, no tenemos tiempo, pero lean ustedes también el caso cuando seguramente estará traducido. La suerte de grandeza con que se relata toda la trayectoria del caso merece ser destacada. Verweyen nos cuenta con perfecta tranquilidad que este sujeto
personalidad de calidad evidente, se enteró de que algo no marchaba bien, de que su situación era muy particular en relación con la realidad de los sexos. Lo supo tanto más cuando en la familia hay 6 o 7 muchachos en el mismo caso, o sea, los hermanos de la paciente. De esto entiende, pues, sabe que las mujeres de ese bando están curiosamente estropeadas. Ella se dice que es especial y lo celebra. O sea, el día se lo comunica, me parece, a partir de los 18 años, creo que es, le dicen que tiene esta anomalía y que no podrá quedar, tener hijos, etc. Y ella dice, se siente feliz, ¿no? Dice, se siente aliviada, ¿no? Se siente aliviada y dice, siendo así quedaré a salvo de muchas preocupaciones. Y se hace resueltamente maestra. Paulatinamente advierte que, lejos de hallarse exenta de las servidumbres de la naturaleza, pues todo goce le viene de una acción puramente espiritual, malditas sean las cosas que suceden, dice Lacan, es un desastre, todo sale mal. Pero se va a referir al tratamiento ahora. Sus escrúpulos la tiranizan horriblemente. El superior, lo que va a hacer el análisis, o sea, y cuando en el curso del segundo trimestre queda reventada, hace una crisis de depresión. O sea, esta alegría porque ella puede, digamos, aliviarse sin las tareas, las preocupaciones que implicaría una vida, digamos, como madre, con las preocupaciones. Ella siente que las cosas van, pero en un momento determinado hay un peso, una tiranía del superior. Y dice, el analista, cuando va a ver al analista, dice, el analista piensa ante todo en reintegrarle sus pulsiones. He aquí que introduce ya al analista como alguien que va a reintegrar sus pulsiones. Es decir, en hacerle percibir su complejo fálico, tipo repollito. Es cierto, porque se trata, evidentemente, que es una mujer hermafrodita, tiene una pequeña vagina, pero tiene también, ¿no?, un pequeño repollito. Un pequeño champiñón, digamos, ¿no? Se descubre que hay una relación entre el hecho de que ella afects a ciertos hombres, afecta quiere decir que seduce a ciertos hombres, entra en el juego de la seducción, en el tren especialmente, en el viaje, cuando suben el tren, los hombres la ven, se entran en su compartimento, ella evidentemente hace señales para atraer a los hombres, y se cruzan, hay algunos abrazos, a veces hay besos, etcétera, hay encuentros, ella consigue todo eso. Y entonces eso produce un efecto depresivo. Y entonces va a ver a Ferben. Y Ferben dice, va a reintegrarle sus pulsiones, es decir, su complejo fálico. Tipo repollito, es decir, se descubre que hay una relación entre el hecho de que ella atrae a ciertos hombres, que la cercanía de ciertos hombres le produce algo, y las crisis de depresión. El analista deduce que ella querría hacerles daño. Y se pasa meses enseñándole a reintegrar esa pulsión agresiva. Está ahí diciendo en la dirección de la cura de Ferben, de la relación de objeto. Durante todo este tiempo se dice, Dios bendito, qué bien lo toma. Espera que ella produzca lo que llama sentimientos de culpabilidad. Pues bien, a la fuerza lo consigue. Es decir, como hemos señalado, frustración, agresión, ¿no?, y represión. Y ahí está Lacan diciendo, por fin el progreso del análisis es registrado en la fecha en que se nos comunica la observación en los siguientes términos. Ella llegó finalmente a su sentimiento de culpabilidad, o sea que ahora está muy claro, ya no puede acercarse a un hombre sin que esto desencadene crisis de remordimientos que esta vez tienen consistencia. Y Lacan dice, dicho de otro modo, de acuerdo al esquema del otro día, el analista le ha dado, ¿qué es lo que ha pasado aquí? El analista le ha dado un yo. Pues hay todo un modelo de la personalidad de Ferben, que está el yo, el superyo, el inconsciente, también hay un saboteador interno, en fin, un esquema bastante complejo, pero muy simple. Complejo en cuanto a los términos, pero en realidad es muy simple. Y dice, primero el analista le enseñó, le ha dado un yo, pues le enseñó lo que realmente quería, a saber, demoler a los hombres. Segundo, le dio un superyo, a saber que todo eso es una tremenda maldad y que además a estos hombres está absolutamente prohibido acercárseles.
es lo que el autor denomina estado paranoide del análisis. En efecto, lo apruebo de buena gana, dice Lacan. Consigue enseñarle de un modo formidable dónde están sus pulsiones y ahora ella las ve pasearse un poco por todas partes. Con este efecto, digamos, de paranoización, ¿no? ¿Es este el rumbo correcto? Lo que está en juego en la crisis de depresión debe ser situado en esta relación dual. Lo que hay entre ella y los hombres es una relación real, libidinal, con todo lo que implica en el esquema de la regresión. Sin embargo, el autor tiene la cosa al alcance de la mano. Las virtudes depresivas de las imágenes de los hombres están ligados al hecho de que los hombres son ella misma. Es que aquí lo que Lacan está diciendo es lo que dice de Dora. ¿Recordáis que Dora, el esquema de Lacan que introduce para leer el caso Dora, es poner a Dora en el eje imaginario con el señor K, ¿no? Y a la señora K en relación al padre, ¿no? Es decir, la identificación, este esquema, el famoso esquema AL, dice es que el yo de Dora es la identificación viril con el hombre. Es decir, es porque ella se identifica con el señor K para poder, ¿no?, plantear la pregunta sobre qué es una mujer. Es decir, no dirigiéndose al señor K, que ella plantea la cuestión de la feminidad. En este caso, lo que está diciendo es que la mujer, igual que Dora, ¿no?, en este caso, ¿no?, la mujer cuando dice Lacan, la virtud expresiva de las imágenes de los hombres está ligada al hecho de que los hombres son ella misma. Es decir, el yo de esta mujer son los hombres, es decir, ella se identifica con los hombres. Su propia imagen, tanto que le es arrebatada, es lo que ejercen sobre ella esta acción disgregante, desconcertante en el sentido original del término. Cuando ella se acerca a estos hombres, se acerca a su propia imagen, a su imagen narcisista, a su yo. Este es el fundamento de su posición depresiva. Y la situación será, por cierto, más difícil para ella que para cualquier otro, pues está precisamente en una posición ambigua, que tiene su lugar en la teratología. Pero toda esta especie de identificación narcisista es como tal ambigua. No existe mejor ejemplo de la función del penis-nate, ¿no?, del término de Freud de la envidia de pene. Dice, hay en ella identificación con el hombre imaginario, o sea, ella se identifica con el hombre imaginario, la imagen. En esta medida es que el pene cobra valor simbólico y hay problema. Sería completamente errado, dice el autor, dice Fairbairn, creer que el penis-nate sea en las mujeres absolutamente natural. Lacan dice, ¿quién le dijo que es natural? Es simbólico, por supuesto. Si el pene cobra este valor es por cuanto la mujer se halla en un orden simbólico de perspectiva androcéntrica. Es decir, es por el valor simbólico del pene, ¿no?, en la cultura androcéntrica que eso tiene una incidencia, no por la naturalidad. No hay nada natural. No está hablando del pene, ¿no?, de la función, sino la función simbólica. Si el pene cobra este valor es por cuanto la mujer se halla en un orden simbólico de perspectiva androcéntrica. Dice, además no se trata del pene, sino del falo. Es decir, algo cuyo empleo simbólico es posible porque está erigido. De lo que no se ve, de lo que está escondido, no hay un uso simbólico posible. En esta mujer, y aquí termina un poco el comentario ya Lacan, en esta mujer la función del penis-nate juega de lleno, pues ella no sabe quién es, si es hombre o mujer. Bueno, es la cuestión de la pregunta neurótica. En el caso de la histeria, ¿soy hombre o soy mujer? En el inconsciente, la neurosis es una pregunta, ¿soy hombre o soy mujer? Si se acerca a los hombres es porque ella, ¿no?, se identifica con, ¿no?, el yo se identifica con el hombre. Esta mujer, la función del penis juega de lleno, pues ella no sabe quién es, si es hombre o mujer, dice Lacan, y está totalmente comprometida en la pregunta de su significación simbólica. La anomalía real se repite en otra cosa que tal vez no carezca de relación con esta aparición teratológica, a saber, que en su familia el lado masculino está borrado. El caso es muy importante porque
la figura del padre está totalmente desvanecida. En cambio, la figura del abuelo materno es fundamental, es muy importante. Podríamos decir así que era la hija favorita, la nieta favorita de este abuelo, ¿no? O sea que no solamente está el hecho del peso de lo que es lo real de la teratología, ¿no? de los caracteres, digamos, de la sexuación secundarios, etcétera, sino el hecho del peso, la incidencia que tiene el papel de personaje superior que es el padre de su madre. Y que es en relación con esta figura paterna, con el significante de este nombre, de este padre. De nuevo, Lacan va a llevar la cosa ahí. De manera típica, el triángulo y cómo se plantea la cuestión de su falicización o no. Todo esto, dice Lacan, se elude completamente en la teoría y en la conducción del tratamiento. Aquí viene evidentemente una lectura del caso y una conclusión. Esto queda eludido. En nombre de que lo buscado en la teoría de la relación de objeto es que el sujeto reconozca sus pulsiones agresivas, sus pulsiones eróticas, ¿no? Sexuales, etc. Y muy especialmente porque en verdad son las únicas que aparecen. Las pulsiones que en nuestro elegante lenguaje llaman pregenitales. Esta sólida investigación de lo pregenital produce una fase que el terapeuta es movido a calificar de paranoide. O sea que conduce esta cura, produce un efecto de paranoización. Se siente perseguida, amenazada cuando ve a los hombres, es que entra en un estado de... Ya ha reconocido que ella tiene una pulsión, ¿no? Ordenada por pregenital, ¿no? Pero también unas pulsiones hacia los hombres de identificación. Toda identificación implica un grado de agresividad. Sabemos el estadio del espejo quiere decir narcisismo, identificación, pulsión de muerte. Pero claro, acentuar el lado identificación, el lado pulsión, lleva a una, digamos, paranoia un poco dirigida por este método, ¿no? Y ahí tenemos este efecto que podemos calificar de paranoide. No tenemos que asombrarnos, dice, todo lo imaginario, tomar lo imaginario por lo real, que es lo que al final ocurre, tomar lo imaginario por lo real es lo que caracteriza la paranoia, da una definición de la paranoia. Paranoico toma lo imaginario por real. Y al desconocer el registro imaginario, llevamos al sujeto a reconocer sus pulsiones parciales en lo real. Aquí las relaciones del sujeto con los hombres, hasta entonces narcisistas, lo cual no era ya tan sencillo, se vuelven interagresivas, cosa que las complica singularmente. Resignarse a una culpabilidad, es decir, hay que conseguir esa culpabilidad y reparar, ¿no?, el objeto, que dio un infinito trabajo, hace surgir, no nos deja, a una culpabilidad que dio un infinito trabajo hacer surgir, no nos deja augurar rodeos suplementarios que serían necesarios para que un sujeto vuelva a un cauce más apaciguador. Bien, he aquí, dice, esta observación ejemplar. Uno de los resortes del fracaso en las curas de obsesivos es la idea de que tras la neurosis obsesiva hay una psicosis latente. Esto lo dejaríamos para otro momento. Y como nos hemos comido tiempo con tantos rodeos, me hubiera gustado quizás haber entrado más en detalle, pero... Como vamos a hacer un programa por varios años, le seguiremos convocando. Creo que me he encontrado con que he perdido los papeles que he dejado en casa, y seguramente al salir corriendo. Habrá otros momentos. Me da lástima porque había preparado justamente con las notas a partir del comentario de Lacan y he tenido que, y gracias a nuestro amigo, que ha sido una sorpresa increíble, que esté el seminario 2, que me había olvidado en la sala, ha sido... ¿no? Bueno, eso es un amplio programa de trabajo. La conferencia va a ser editada, o sea, se está grabando, será editada, pues son muchos elementos los que ha planteado y todas las personas que están inscritas en el departamento podrán acceder para poder escucharla con todos los elementos que ha planteado Vicente, que son muchos. Rosa, si quieres comentar alguna cuestión. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Sí que me ha producido la sensación, el caso como de una especie de un analista que eso me gustaría que lo plantearas un poco más, si puede ser, y de todas maneras le quiero dar a la sala la palabra. Esto de hacer surgir la culpabilidad le dio un infinito trabajo que se podía haber ahorrado
verdaderamente, por favor, o sea, porque a fin de cuentas me parece que aquí la función del penis night es crucial que se sostenga para que ella, en fin, creo que es un enredo formidable. Es verdad que eran muy creativos, no digo yo que no, pero enredaban una barbaridad. ¿Eran Y creativos? ¿Qué te refieres? no, cuando tú planteas que los posfreudianos realmente eran, cada uno de ellos inventaba algo, creaba algo, lo nombraba de una manera o de otra, pero en lo que es la práctica es verdaderamente un enredo formidable, ¿no? Hacer surgir las pulsiones, provocar un efecto de paranoización, y todo eso le dio un trabajo infinito al analista que más vale que se hubiera quedado más en fin, no sé. Paso directamente la... Si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, etcétera. Sí, en relación a lo que tú misma planteabas, cuánto trabajo generar tanta culpa, le pregunto a Vicente, porque yo no conozco el caso, no lo he leído, si la culpa, si este trabajo de generar la culpa iba en el sentido de producir la represión, ¿no? En la serie que se plantea frustración, agresión, represión, Sí. hay que trabajar la culpa para que se produzca el efecto de represión. Claro, en ese efecto de represión lo que se hace es una paranoización del sujeto, porque tiene que reprimir, pero el efecto de, como decían los posfreudianos, ¿no? La proyección. Represión, proyección, porque es la otra pata de... Sí, hay un ternario que es esta. Primera cuestión es esta frustración, frustrar, ¿no? Esto produce agresividad y luego regresión. Este era un modelo también de la ego psychology. Aquí el trinomio, digamos, de Fairbairn y la psicología de la relación de objeto es esta deriva que va desde el momento de que hay este reconocimiento de usted, reconozca usted esta pulsión agresiva, esto produce culpa, la culpabilidad que decías tú ahora por el caso, y luego la depresión. Lo que está es esta dimensión de la depresión como resultado. Entonces, ¿qué hace el análisis? Es mostrarle a ella el lugar que tiene para, en su economía, digamos, subjetiva, el valor que tiene la imagen, digamos, masculina como lugar de identificación. Es decir, en realidad eso es lo que es desmontado. Desmonta, digamos, el recurso que ella tiene a sostener de una manera una invención, ¿no? Digamos, a partir incluso del dato que tenemos sobre lo real, de su anatomía, es una característica particular. Este es un caso que plantea para Lacan una dimensión, digamos, de no olvidar que el hecho anatómico orgánico no debe hacer olvidar, digamos, la dimensión simbólica en todo su peso. Y es la ausencia del padre, digámoslo así, la carencia del lado del padre, el valor fálico de este abuelo que era de una familia importante y con un reconocimiento que tenía ya, el valor que tenía fálico para este abuelo, la tensión agresiva con la madre, es decir, que es el caso también, eso, si entramos en detalle, hay elementos muy interesantes, para mostrar que ella, su sostén fundamental estaba en esta posición de identificación con viril, ¿no? Para suyo, pero el sujeto, la pregunta del sujeto era cómo moverse en un mundo como mujer, en un mundo de hombres. Eso no aparece para nada capturado. De manera que lo que tú dices, bueno, al final, ¿cuál es el proceso de este análisis? Simplemente es validar, mantener, digamos, una relación del sujeto con la distancia del sujeto con los objetos de la realidad, ¿no? Es decir, de orientarse con los objetos que la rodean, tener la buena distancia con los hombres y no precipitarse en conductas que evidentemente desde el punto de vista del analista le conducen según este esquema a una identificación y a una agresión,
y que eso es lo que produce, según ese esquema, un afecto depresivo. Eso es lo que hay que reinvertir. Y lo que produce al final es una paranoización, es decir, un efecto de, en realidad, una conducta, una obsesiva, no diría una paranoización, pero sí una obsesivización, una ritualización de esta mujer que la impide, digamos, explorar, digamos, en la vida, desarrollarse y encontrarse limitada, constreñida, digamos, a una serie de mandatos, de exigencias, ¿no? Cuanto más renuncias a la pulsión, podemos decir así, más se alimenta el superyo, es decir, es la base, digamos, el motor, digamos, del superyo es justamente la renuncia de la pulsión, de la satisfacción de la pulsión. Y ahí eso es una parte de la enseñanza de Freud que no aparece en esta concepción de la teoría de la personalidad de Feyerabend, ¿no? Es algo muy... y Lacan lo que rechaza es precisamente esta referencia a las pulsiones parciales, había notado, ¿no? Es decir, con todas las relaciones que señala Lacan aquí, la distinción que hace precisamente entre la función, cuando hace el análisis de este comentario, ¿no? Entre la función del falo y como significante, ¿no? Como lo valora, digamos, Feyerabend, ¿no? Y el genital imaginario, la diferencia entre el falo simbólico y el genital imaginario, esta teratología que tanta importancia va a tener en este caso, se marca precisamente por esta dificultad, ¿no? Digamos, del sujeto de asumir un papel, el papel femenino en su historia, en el caso, ¿no? De manera que lo que la paciente estaba haciendo constantemente es tratar de restituir el lugar de su yo como tal, y la alienación narcisista de este hombre como un medio para preguntarse algunas preguntas que no surgen nunca en el análisis. Es decir, es por la vía de esta identificación viril, por esta identificación a los hombres, que ella puede formularse preguntas. Y de alguna manera parece que hasta el acceso de las depresiones que tenía era bastante... lo conseguía, digamos, era alguien bastante exitoso, ¿no? El caso es para tomarlo como como un mentis, digamos, ¿no? De la doctrina de la relación de objeto, como muestra la... Sí, lo buscaremos y lo publicaremos en el aula virtual, junto con las páginas de Lacan y el vídeo, que pueda ser leído. No sé si lo vamos a trabajar un poco más adelante, pero puede ser que exista. tenemos Hay que buscar si está el caso en castellano. Sí, lo encontraremos, si no, lo si encontramos en inglés y se traduce. ¿Alguien quiere comentar? Miriam, no. Bueno, pues entonces le agradezco mucho a Vicente el enorme trabajo que has hecho y ha sido una inversión en todo este Es una inversión, para mí. Una auténtica inmersión. La próxima encuentro del departamento es en enero. Diciembre lo dejamos como un mes de vacaciones, vamos a decirlo así, y trabajará Beatriz García un caso de Donald Winnicott. En el aula alojaremos a partir de mañana todos los casos que vamos a ir trabajando a lo largo del próximo año para tener todo eso con antelación, porque hay algunos textos que son gruesos. Entonces, bueno, habrá tiempo y lo podréis encontrar en el aula virtual de psicopatología.